Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar. Bienvenidos esta mañana, hoy a este segundo día especial de las jornadas de antropología, folclore y ufología. Ayer hemos tenido una jornada intensa, más bien yo diría una tarde pues muy intensa con Miguel Ángel, que nos hizo una buenísima exposición acerca de... Hola, Miguel, que nos hizo una buenísima exposición acerca de la visión científica, una pequeña aproximación o gran aproximación científica al mundo de la ufología. Luego pues tuvimos la oportunidad de conocer ese trabajo de campo impresionante con casos realmente espectaculares, donde incluso los militares eran pues los protagonistas, ¿no? Con Miguel Pedrero y su forma de ver el mundo del misterio de esos objetos no identificados, ¿no? Aunque como dice Miguel Ángel, la palabra objetos ya no se puede decir, así que diremos cómo eran percepciones fuera de contexto. Muy bien. Y hoy toca volver a descubrir más cosas, ¿no? Lo vamos a hacer pues con un periodista, él es David Cuevas, el director de programas como Dimensión Límite, y bueno, que si queremos saber un poquito más de él, pues es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y que nos va a intentar descubrir un poquito la labor del periodismo dentro del fenómeno ovni, ¿no? A veces se ha calificado el periodista, yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, David, al periodista de lo extraño, da igual que sea el fenómeno o cualquier otro tipo de temas de estos, como una especie del periodista rosa del misterio, ¿no? Parece que muchas veces no se le da demasiada atención, se desprestigia el periodismo dedicado a esto. Muchas veces se dice que es el propio periodista el que manipula y muchas veces la información y al propio testigo para sacar lo que a él más les interesa, ¿no? Bueno, él va a defender algo que muchas veces has criticado y vamos a ver a través de unos audios, yo creo que también va a haber unos testimonios de testigos, vas a dar algún caso casos que él ha podido trabajar y ha podido comprobar, y vamos a descubrir esa parte, ¿no? El intentar la labor, o conocer la labor del periodismo de investigación, entre comillas, en el mundo del misterio, en concreto en el mundo del fenómeno ovni. Así que nada, tan solo dejarle a David que se ponga en marcha y que nos comente un poquito de qué va todo esto. Un aplauso para él. Hola, bueno, ante todo muchas gracias por asistir, especialmente a estas horas de la mañana. Que lo de desayunar con fenómenos extraños, no sé yo hasta qué punto es saludable. Bueno, tal y como decía el compañero Juan Gómez, yo tengo una tarea, creo, sinceramente, un poquito compleja. ¿Por qué? Pues porque en estas jornadas tengo el privilegio de compartir, ¿no? Mesa con algunos de los más grandes, ¿no? Es decir, estamos hablando de gente como Miguel Pedrero, gente como Manuel Berrocal, como Cris Ove, como José Juan Montejo, que cada uno en su disciplina, unos quizá más haciendo labor de campo, otros quizá haciendo más labor de estudio, de análisis, de gabinete, son auténticas máquinas, ¿no? Son muy buenos. Entonces, claro, cuando ellos hacen alguna crítica a la labor, a la siempre complicada y discutida labor del periodismo, pues es muy difícil defenderlo ante ellos, ¿no? Porque evidentemente ellos a mí me dan 20 vueltas, pero bueno, como me gustan los retos, Miguel Ángel me propuso la posibilidad de defender, al fin y al cabo, bueno, pues alguna cosa bien, digo yo, que hará precisamente una disciplina como la periodística para analizar
todos estos fenómenos que nos gustan, ¿no? Vamos a ver de varios temas. El tema OVNI es uno de ellos, pero me gustaría también centrar otros cuantos, y además yo creo que es algo que algunas personas del público van a agradecer, porque sé que no todos son grandes aficionados al fenómeno OVNI, y claro, si me pongo a hablar de fenómeno OVNI durante 1 hora y media van a decir, no, por Dios. Así que no os preocupéis porque hablaremos de todo un poco, ¿no? Y bueno, dicho esto, prácticamente vamos a empezar, además con un compañero de lujo, con Rafa Ruiz, que está aquí a mi derecha, que va a hacer de DJ del periodismo en este caso, parece que va a unir las dos facetas, ¿no? Pues para encargarse de pinchar, usando terminología musical, algunos de los cortes que vamos a poder escuchar, porque yo creo que los principales protagonistas de esta charla no es lo que yo diga, porque al fin y al cabo mi bagaje, yo llevo quizá una docena de años, más o menos metido en esto, que es muy poco comparado con los compañeros que antes citaba, pero creo que los protagonistas son los testigos. Son las personas que han dicho poder vivir fenómenos extraños y son las personas gracias a las cuales el periodismo puede realizar su labor. Quizá esto pueda ser más o menos discutido, pero es así, ¿no? Y durante la ponencia iré dando, bueno, pues ciertos matices o opiniones relativas a lo que para mí hace bien el periodismo, esa buena praxis periodística, y también la mala praxis periodística. Hay que ser sinceros, y no todo se hace bien en el periodismo en lo que respecta a estas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a empezar con algo que yo creo que es interesantísimo. Vamos a empezar hablando precisamente de uno de los ponentes de estas jornadas, que estará aquí pues mañana por la mañana, como es Chris Sobek, ¿no? Él realiza una labor genial en el colectivo Magori Exchange, pues recopilando, muchas personas de todas partes del mundo recopilan principalmente, bueno, pues noticias o informaciones, principalmente suelen ser recortes de prensa, como este que veis aquí, relativos al fenómeno OVNI, pero que muy antiguos, ¿no? Y hay casos realmente sorprendentes muy anteriores al año 47, que es el año a raíz del cual, aquel famoso 24 de junio, nace popularmente lo que pues, vino a llamarse posteriormente ufología, ¿no? Y bueno, el corte que está en inglés, entonces bueno, yo he pensado que como seguramente muchos de ustedes, algunos saben inglés y otros están aprendiendo, pues que lo lean directamente en inglés, ¿no? No, es una broma. Vamos a escuchar el testimonio por la voz además de un amigo común, como es Juanma Criado. Vamos a escuchar precisamente lo que es esta crónica y lo que cuenta y sobre todo de cuándo está fechada, porque hablamos de periodismo y el periodismo de estos temas no empieza ni en los años 30, ni en los años 50, empieza mucho antes y más incluso relativo al tema, yo creo que estrella de estas jornadas, como es el fenómeno OVNI. Vamos a escucharlo. Senegal, Ohio, 5 de abril de 1873. Al editor del Herald. Un fenómeno extraordinario fue observado cerca de la localidad de Taylorsville, a pocos kilómetros de esta ciudad, hace una semana. Thomas Heyman, conocido por este periodista como un agricultor respetable de sinceridad incuestionable, contó las circunstancias a este escritor y con su hijo, quien también fue testigo ocular, está dispuesto a prestar juramento a la verdad de esta declaración. Una noche, hace unas 2 semanas, mientras que el señor Heyman y su hijo, un hombre joven, regresaban a su casa desde Taylorsville, vieron una luz que dicen que se parecía a una pila de maleza en llamas, cerca del cenit, descendiendo rápidamente hacia la tierra, con un fuerte rugido. Aterrizó en la carretera con un golpe a poca distancia de ellos. El objeto ardiente parpadeó y brillaba por unos momentos y luego se desvaneció en la oscuridad. Cuando salió de él un hombre vestido con un traje completo de negro y llevando una linterna. El hombre caminó unos pasos y se metió en un carrito que no había sido observado antes ni por el señor Heyman ni por su hijo. No había ningún caballo conectado a este vehículo sobrenatural, pero en cuanto el hombre había tomado su asiento empezó a correr sin hacer ruido, pero con una gran velocidad a lo largo de la carretera. Y así continuó haciéndolo hasta llegar a una pronunciada quebrada en la que se sumergió. El carrito, el hombre y la linterna de repente desaparecieron tan misteriosamente como había venido. Bueno, pues ahí lo escuchábamos, ¿no? Como decía, es uno de los muchísimos recortes de prensa, porque hablamos de periodismo, al fin y al cabo, que recogían pues, el grupo de Chris Sobek, ¿no? De aquí presente de Magori Exchange, porque, y además no solamente se queda en la recogida del recorte, porque mucha gente pensará, bueno, claro, pero estos son crónicas de hace mucho tiempo, o ya a lo mejor el tipo, porque no, se puede inventar datos, a lo mejor el testigo no existía, había que rellenar, que son cosas que lamentablemente se hicieron en su día y siguen haciendo, pero el colectivo de Magori Exchange, que para mí hace, aunque ellos quizás no lo sepan, un periodismo realmente genial, es contrastar precisamente las noticias, ¿no? Contrastar aquellos recortes que humanamente son difícilmente contrastables, porque este señor, bueno, pues murió pocos años después y prácticamente antes de empezar el siglo XX, con lo cual es un poco difícil, ¿no?
Y bueno, pues aquí está precisamente localizada la zona donde se fue avistado este extraño objeto, ¿no? Conectado a una especie de caballos, ¿no? Curiosamente la mentalidad de la época también hace precisamente, bueno, pues que el protagonismo del fenómeno se torne mucho más interesante. Y aquí están, entre otras cosas, las actas de defunción de los protagonistas, ¿no? Aquí las tenemos, ¿no? Una noticia incluso que habla de uno de ellos. Sí, está contrastado que esos testigos existieron, incluso el propio periodista habla de la fiabilidad que estos te transmiten, ¿no? Es decir, el periodismo no solamente se queda en buscar un recorte, qué bonito que vamos a ponerlo, sino en contrastar posteriormente, y además no les queda otra por la fecha en la que se data, los datos bueno, pues, relativos al mismo, ¿no? Y quería empezar la ponencia precisamente con esto, primero porque, lógicamente, cronológicamente, pues queda bastante bien, y luego también para hablarles de otro tipo de periodismo, ¿no? Que es el periodismo que está ahí haciéndose precisamente desde una cuenta de correo electrónico, y salen datos tan espectaculares como estos, ¿no? Vamos a viajar, vamos a dar un salto muy importante porque nos vamos precisamente desde los Estados Unidos de América hasta Yebra, en Guadalajara. O sea, el salto es importante, ¿no? Es un pueblo que seguramente a muchos les suene porque hubo cierta polémica nuclear, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ese tema al margen. Aquí precisamente veis una foto del pueblo con la gente protestando al respecto. Y vamos a centrarnos en un señor que yo creo que es interesante, ¿no? Lo que nos cuenta. Aquí le tenéis. Este hombre es Martín Gómez López. Yo me lo encontraba por casualidad. Estábamos recorriendo las carreteras buscando casos relativos a este tema. Habíamos escuchado que por Yebra se habían producido algunos sucesos relativos o relacionados a los fenómenos OVNI. Y bueno, lo cierto es que en una gasolinera preguntamos a este señor si sabía algo y este señor nos cuenta una cosa de una forma muy particular, muy campechana, pero que también hasta cierto punto, bueno, pues la descripción creo que a muchos de ustedes le va a sonar a algo de lo que ya se viene hablando en estas jornadas precisamente desde ayer. ¿Y usted cómo recuerda que eran unas luces que se veían? Sí, no, que se paraban, que se caían como hasta el suelo. No, pero si estuvieron por aquí, no lo ves nada. O sea, lo hizo 3 veces. Tenían como muchas luces. Y como se les paraban y bajaba como que le bajaba un mil, eso que más. Y entonces se movían, se paraban en el aire. Sí. Se paraban y bajaban, ¿no? Sí, más como elegantes. O sea, eran como zigzag, ¿no? Sí, como elegantes. ¿Y eso era dentro del pueblo? ¿O era por las afueras de los caminos? Por fuera. ¿Y recuerdas si fue el me dieron una vez no, ya no me llamaron y yo creo que he llegado a acariciar a ese o me dieron cerca del pueblo. Llegó uno a caer, creo, sobre el cable de Almoguera o el Salto, ahí unas noches que viene por aquí o iba por aquí. ¿Y qué decía que era aquí? La gente que decía que era OVNIs, ¿no? Tenía muchas cosas para dar vuelta a todo. Muchas luces. Pero que se venían de las vueltas que daban Bueno, a mí me parece interesantísimo el testimonio, por la forma que tiene de contarlo. Lógicamente, claro, si este señor le entrevista a JJ Benítez, para muchos, algunos de los que estamos aquí son auténtico maestro, lógicamente la transcripción del testimonio sería un poco diferente, ¿no? No sé si algunos quizá han tenido alguna dificultad en escucharlo, pero él habla de una forma muy gráfica de una especie de cosa que daba vueltas, que hacía como regates en el cielo y que hacía un ruido muy extraño. Y claro, y cuando yo le pregunto qué tipo de ruido era, lo reproduce y dice, no era un avión, porque el avión hacía O sea, el hombre reproduce los diferentes sonidos. O sea, me parece un testimonio interesantísimo de bueno, los casos que se citaban precisamente ayer, ¿no? De campesinos, de gente que,
digamos, no ha tenido la posibilidad a lo mejor de tener la cultura que le gustaría, pero que define de una forma yo creo que muy gráfica lo que al fin y al cabo pues también define pues personas quizá de un quizá más alto estrato social, o personas a lo mejor como los militares. Unos te lo describen de una forma más técnica, pero otros lo hacen de una forma que quizá no sea técnica, pero me parece muy significativa, ¿no? Nos vamos a Tórtola de Henares, también un pueblo de Guadalajara, y nos encontramos con este señor, ¿no? Este señor nos cuenta algo muy interesante. Él, yo creo que responde al tipo de testigo que antes citaba, ¿no? El alcalde, fue el primer alcalde democrático que hubo precisamente quiero recordar que en Guadalajara, ¿no? Este hombre responde al nombre de Pedro Domínguez y, bueno, pues él nos contaba un encuentro en carretera que me parece muy significativo, sobre todo por cómo concluye este testimonio que vamos a escuchar. Yendo a trabajar, salí a las 6 y entonces vi una luz en los montes estos de aquí, y entonces la luz fue avanzando hasta llegar a mí todo lo que es la carretera de Fontanal. Hasta luego hay otra carretera que ya es un tramo de 4 kilómetros. Entonces, durante ese tiempo, a mí me fue enfocando una luz en el coche que me iluminaba todo el coche. Como fuera más o menos luz, muy blanca, yo no podía distinguir nada, yo iba apagando. Y yo lo que quería era salir a una carretera donde hubiera más circulaciones. Hasta que llegué a otra carretera que viene de Junquera, y entonces esa luz ya se fue. O sea, no me iluminó y se fue. Y eso lo puedo contar. Y lo voy a decir una cosa, tampoco es una cosa que me... porque lo pasé mal. O sea, yo pasé mal y entonces yo es más, cuando llegué a mi casa y yo conté a mi mujer y a mis hijos, no sé, parece que me confiaban un poco de mis padres no son participantes. Y entonces yo ya decidí, digo, yo no quiero hablar de estos temas, no quiero hablar. Ni sé lo que fue, ni lo que no fue, ni si fue un ovni o fue un... no sé. Y eso es lo que es. Bueno, pues eso es lo que hay. Lo contaba así de tajante. Y lo recogí con mi compañero Ángel Arroyo, nos costó que nos lo contara, porque el hombre, la verdad es que lo pasó mal. Y lo he explicado de una forma muy gráfica. Y aquí encontramos algo que me parece interesantísimo, tanto en el fenómeno ovni, como cualquier persona que vive un fenómeno extraño, como en el periodismo. Que a veces se salta, ¿no? Nos quedamos en el caso. A mí me interesa, ahí es el factor humano. O sea, este señor, yo creo que lo explico de una forma muy gráfica, tenía miedo de lo que había visto y sobre todo miedo al ridículo. Y hay una historia humana detrás muy interesante, ¿no? No solamente por lo que ha contado, por el miedo que produjo lo que vio, sino por ese miedo a lo que pasa después o lo que van a decir mis hijos, mis propios hijos, ¿no? Ya no hablamos del vecino de enfrente, que pueda decir, mira, este tarado lo que dice que ha visto, mis propios hijos, ¿no? Entonces, también es interesante, ¿no? Ese factor humano y ese tipo de testigo diferente quizá al anterior, ¿no? Este hombre era alcalde cuando vio aquello, ¿no? Y se lo encontró de luces. Y aquí vemos al fin y al cabo otra de las cosas interesantes que tiene el periodismo, yo creo que el factor principal, que es el de ofrecer historias, ¿no? Y bueno, aquí estás justamente en la zona donde parece que se vio el objeto. Y vamos a un paraje, es una lástima, porque estaba programado que asistiera a esas jornadas Félix Barroso, que era, bueno, pues es el antropólogo, el cronista de las urbes, ¿no? Cuyos paisajes pues podéis ver reflejados precisamente en las fotografías, ¿no? Las Urdes es un lugar al que yo tengo mucho cariño. He estado ahí en 3 ocasiones durante muchos días recogiendo montones de testimonios. La última vez estuve allí con mi compañero Miquel Navarro y recogimos algo yo creo que interesante. Vamos a dejar el tema ovni a un lado y vamos a pasar a otras cosas que yo creo que pueden interesar y mucho, sobre todo teniendo en cuenta que en este congreso pues, también pues, se iba a reflejar el asunto del folclore, ¿no? Y que hay algo más, que hay más folclórico que el tema de las brujas, ¿no? Bueno, se ha dicho mucho sobre ellas, se tienen en muchas ocasiones las cosas que se cuentan se tienen como algo popular, como una simple leyenda, pero a veces nos encontramos con casos de personas que dicen, oye, es que esto le ha pasado a un familiar y me lo contaban, ¿no? Y vamos a escuchar un caso yo creo que interesantísimo. Este señor, Gregorio Iglesias, nos explica, vamos a escucharlo en 2 partes, cómo fue el encuentro de un familiar muy cercano, ahora vamos a escuchar, nada más y nada menos que con las brujas en el pueblo donde nos situamos, que era en este caso Ladrillar. Por la noche entraban a las casas y yo recuerdo muchas veces
cogía mi madre, se levantaba y cogía el zapato y el timbraba la luz. Y la luz se hacía en 4 o 5 estrellas seguidas, cada vez menos, y desaparecía. Al otro día, mi madre salía con unos motalones en el cuerpo, así de. Y el vehículo, decía un nombre, no lo voy a decir porque la gente lo conoce aquí, ¿verdad? Que había mujeres que salían con cardenales en los ojos. ¿Qué me parece esto? Será muy divertido. De pegarle los golpes a la luz con moratones, al otro día de darle ahí se comentaba que eran las brujas que entraban ahí. ¿Cómo te explicas? Y mira, el día pasado 2 o 3 veces y sobre todo en invierno. ¿Qué época más o menos? Tengo yo 56 años y creo yo que me venían con ellos en la cama 56 años. 56, 57 años. Y al día siguiente, la gente que se comentaba en el pueblo, que eran brujas, decían, mira, fue la que me dimos a los. Bueno, a mí esta historia me parece fascinante. O sea, estamos hablando de que una señora en el pueblo entran unas luces por la ventana, ellos piensan que se trata de brujas, coge la zapatilla de la señora, empieza a pegarle zapatillazos a la luz, se hacen luces más pequeñitas y, al día siguiente las mujeres que se rumoreaba que eran brujas aparecían con moratones. Y entonces decían, mira, fue esta la que vino ayer porque tiene el moratón, ¿no? Hombre, evidentemente, yo no sé si aquí hay una mezcla entre vivencia personal y leyenda, ¿no? No sé hasta qué punto, no sé dónde empieza o dónde acaba la vivencia personal y dónde entra la leyenda. Pero el hecho de que estas personas que estén convencidas de que eso les ha pasado en el pleno siglo XX, ¿no? Me parece muy significativo. Y no solamente eso, sino el hecho de que crean identificar a las personas que ellos denominan como brujas en el pueblo. Vamos a escuchar un pequeño corte que matiza este punto y que me parece interesantísimo. De las abuelas antes, que toda bruja de aquí del pueblo, la bruja de aquí del pueblo, no se quería arañar. ¿Y qué ves? Se juntaban todas ahí arriba de la fuente, iban todas ahí. Pero visto ahí aquí, 3 o 4 mujeres. Bueno, es muy curioso, vosotros no lo podéis ver, ¿no? Pero estábamos en la taberna y estoy con mi compañero Miguel Navarro, con este señor, y cuando decían, no, es que tiene nombre y apellidos, y miraba de reojo a gente de la taberna y dice, no lo puedo decir. O sea, aún hoy, esto pasó hace unos meses, ¿no? Ellos siguen rumoreando, siguen diciendo que la abuela de tal, la madre de tal, eran o son brujas, ¿no? Hasta el punto, fijaos dónde lleva el tema. Además, este señor es muy interesante porque aunque es de Adrià, él no vive en Adrià, vive en Madrid y los fines de semana algunos de ellos se desplazan hacia Adrià. Él explica hasta qué punto llega a afectarle directamente a él todo este tipo de habladurías que él no las considera como tales. Tenía el huerto
¿qué aporta el periodismo a esto? Pues yo creo que aporta bastante, porque esto no deja de ser, al fin y al cabo, este señor nos ha dado la oportunidad de recoger una historia del folclore, él la viste como algo real, yo no tengo por qué dudar de su palabra, y que gracias precisamente a esta charla, o gracias a un programa de radio en el que se ha emitido este corte, por ejemplo, o un posible artículo futuro en el que esto va a aparecer reflejado, esto va a quedar ahí. Y esto forma parte también, digamos, vamos a llamarlo antropología periodística, no quiero hacer una comparación directa entre ambas disciplinas, pero evidentemente gracias al periodismo se pueden rescatar historias como estas que a mí, insisto, me parecen realmente fascinantes. E historias como la de este chico que veis aquí, David, en Zaragoza. Esto pues, es una historia muy curiosa que al fin y al cabo yo lo englobaría como un asunto principalmente de ocio, ¿no? Este chico tiene una vivencia, la cuenta, la transmite y a la gente son historias que realmente creo que le llaman bastante la atención, ¿no? David nos habla de que en su casa él se encontró con lo que podríamos denominar un poltergeist, ¿no? Diferentes fenómenos que él nos va a describir a continuación y que pues, él consideraba bastante complicados, ¿no? Y que, de hecho, bueno, no se adelantó el final de la historia, pero desde luego, cuando empecéis a escuchar las cosas que le pasaron a este chico, os la podéis imaginar. Y a ver, todo empezó, o sea, como se dice que se apagaba y se encendían, cosas muy comunes, ¿no? Sí, esa no se cogía alguna explicación o se intentaba dar alguna explicación. Que exactamente, o sea, luces, como por ejemplo exactamente los primeros, como tal, las primeras cosas que pasaban. Sobre todo luces del pasillo largo, que cada vez que se encendía, cada vez que pasas por ahí se apagaban, que casualmente era la zona donde la perra no quería entrar, ni pasar, ni nada. Era una zona como si dijeras que había una barrera o... ¿Y qué parte de la casa era eso? En el pasillo, sobre todo, la parte fuerte y la habitación de fondo del pasado. Luego empezaron a pasar, aparte de lo de encima de la olla, pues a las 3 de la mañana yo tenía un muñequito que cumple las ferias hace cosa de 2 meses en aquel tiempo, y gritando a las 3 de la mañana de esos que se les encienden los ojos y se ponen a gritar uno, y a las 3 de la mañana dije, me cago en que se le va a quitar las pilas, porque es que me van a echar la bronca a los vecinos, y no llevaba ni pilas ni nada. De ese modo, además estaba en esa habitación. Entonces, bueno, nada que coger el monófono de la ventana. Bueno, yo lo hubiera tirado a la basura, el basurero más próximo o más lejano, posiblemente, ¿no? Es muy de película, ¿no? Él me lo contaba, es un caso real. De hecho, aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía que él me facilitó de ese pasillo. Él dice que en el fondo se puede ver una silueta. Hombre, yo soy un poco escéptico en lo que respecta a este tipo de fotografías, porque estás con un móvil, en cuanto se amplía el pixelado es brutal. Pero bueno, es para que os hagáis una idea, ¿no? Del tipo de pasillo, ¿no? Y la cosa continúa, no se queda aquí. O sea, no se queda el muñeco simpático que empieza a tocar los platillos a las tantas de la madrugada y que luego resulta que no tenía pilas, sino que los fenómenos continúan e incluso empiezan a hacerse poco a poco más violentos. Lo de la olla es una cosa muy rara. O sea, siempre se había caído algún vaso o alguna olla o luego dices, lo dejas en la esquina y tal. Pero un día sí que vi la olla saltar, o sea, saltar literalmente, pues bueno, saltito, bastante cálido, ¿sabes? Como cuando dejas una pelota que va botando, que se va alzando y se va cayendo, pues es lo mismo. Entonces, y luego, después del tema de decir que estaba con una chica, el tema de estar durmiendo en la cama y claramente tocar en el cabecero, o sea, golpes fortísimos, ya te empiezas a mosquear y la verdad que lo fuerte en ese espacio de tiempo fue el poder ver como la manillera de las puertas viejas, como moverse sin parar, igual quizás durante un minuto hasta abrirse la puerta de un portazo y abrirse y entonces ya vamos, literalmente catarnos. Joder. Es que imaginar la situación, además este corte me parece genial cuando explica lo que hace el manillar, es que me lo estoy imaginando, o sea, consigue que me lo imagine y eso no me gusta. Pero bueno, aquí tenemos otro caso, un poltergeist claro, y que la cosa continúa hasta incluso ya llegar a visualizar lo que podríamos denominar hasta cierto punto una presencia. Lo escuchamos. Y los golpes, sobre todo en el pasillo, como te digo,
Bueno, muy gráfico. La cosa se pone seria, se tiene que ir de su casa. Es decir, no estamos hablando de una cosa que pasa durante un par de días y se quede una simple anécdota, que también es interesante porque no suele ser muy habitual, ¿no? Es decir, se tuvo que ir de su casa. Entonces, me parece un caso fuerte que está a cierto punto dramático y que bueno, es una historia muy interesante y el periodismo también está para contar buenas historias. Y yo creo que esta es una de ellas, ¿no? Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, aunque sigamos un poco en la senda, ¿no?, de los temas extraños, porque aquí no hay testimonios, aquí no tuve la posibilidad de grabar ninguno, así que os dejo descansar durante unos minutos de los mismos, ¿no? Porque bueno, aquí me cuenta una historia, esto viene por parte de un familiar, me explica que en una localidad, muy cercana a un pueblo, muy cercano a Ciudad Real, en Miguelturra, hay una urbanización, se llama Margarita Melker, en la que, bueno, pues el familiar por el que se me reporta este caso se encarga del tema técnico, imagen, sonido, y una de las cosas principales que hacían, su punto fuerte, era el hecho de la instalación de antenas, ¿no? Le llaman de una casa diciendo que, bueno, que lo que era la antena pues daba golpes, o sea, debía estar mal colocada porque pegaba unos golpes tremendos, ¿no? Y la mujer estaba un poco, o sea, venir a colocarme esto porque no puedo ni dormir. Ellos van a colocar la antena y cuando suben se dan cuenta de que la antena está perfectamente fijada, es decir, era imposible que aquello, tal y como describía la señora que les llama, estuviera golpeando de forma muy fuerte lo que era la zona del techo e incluso hablaba de otras zonas de la casa, ¿no? El caso es que, bueno, la cosa no queda ahí. Hablan con esta señora y esta señora empieza con detalles que sí que escucha los golpes y se confiesa y empieza a decir que no solamente son esos golpes, sino que son otra serie de cosas, ¿no? Sonidos que escuchan, sentir cosas extrañas, y no solamente esto, sino que incluso el administrador de la urbanización tuvo constancia también, ¿no? Bueno, no solamente de este caso, sino de algún otro. Incluso el vicepresidente, quiero recordar que la propia vicepresidenta de la asociación de vecinos decía sentir presencias. Bueno, esto puede quedar hasta cierto punto una anécdota, si no fuera porque ya nos metemos en una historia absolutamente de película. Es que resulta que este lugar, Margarita Melker, tiene una historia curiosa. Y es que cuando esto se levanta, es una organización relativamente nueva, se levanta hace unos 15 años, 15 o 20 años aproximadamente, se encuentran pues excavando y haciendo, digamos que las labores de lo que es remover la arena, se encuentran con esto que veis aquí, se encuentran con una necrópolis. Entonces, bueno, claro, el caso lo tiene todo, ¿no? Tenemos a testigos que hablan de ruidos extraños, tenemos el caso de la vicepresidenta, tenemos un caso también de alguien que habla de que, claro, lógicamente esto se lo cuenta el administrador de lo que es la asociación, se lo cuenta de los vecinos, vamos, el típico presidente de la asociación de vecinos, se lo cuenta a un vecino y esto trasciende hasta el familiar que me lo comenta, ¿no? Hay ya personas que hablan de que sus hijos tienen terrores nocturnos incluso, es decir, empieza a hacerse un poco más grande la bola. Entonces yo voy para allá con la intención de hablar con ellos, hablo con los antenistas, consigo hablar con el encargado de la urbanización, consigo hablar incluso también con el jefe, con el arquitecto que llevó a cabo lo que era la excavación. Y bueno, pues el administrador de la comunidad me cuenta básicamente lo que os he ido explicando, ¿no? Esa clase de fenómenos, y que lo más interesante es que hablé con el arquitecto para documentar realmente lo que allí pasaba. Hablo con el arquitecto y me explica que efectivamente cuando esto pues se levanta, se encuentran entre 30 y 40 cadáveres, ¿no? Ahí está. Estamos hablando de que, bueno, lógicamente aquí hay que pararlo, se avisa, se informa, prensa local, y bueno, pues queda como algo curioso, ¿no? Ahí se encuentra una serie de huesos, vamos a datarlo, se datan finalmente del año 1100, hay un grupo de arqueólogos que se encarga, se les contrata para pues constatar, ¿no? Los años pues que lleva eso enterrado ahí y qué tipo de restos serían. Y bueno, aquí yo creo que nos encontramos con varias cosas. Primero, una labor importantísima, porque a mí reconozco que lo que más me interesa o más me apasiona es el trabajo de campo, pero también está la labor de la hemeroteca, ¿no? De buscar los cortes, de
este caso de los recortes de prensa, buscar las crónicas, y bueno, pues hoy me tienen una tarde entera buscando prácticamente lo que veis aquí, ¿no? Pues también otra labor que está muy intrínsecamente relacionada al periodismo, quizá un poco menos amable, pero que está ahí, ¿no? Y no solamente eso, sino que, bueno, pues este hombre me facilita las fotografías de lo que eran precisamente esos huesos, ¿no? Esta es la zona de la piscina, donde se construye posteriormente la piscina, donde se encuentran los mismos. Esto es la zona aproximada, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis los restos, la fotografía de los restos. Esto no trascendió conseguir las fotos, digamos que de extraterreno prácticamente, ¿no? Para documentar, bueno, que efectivamente, bueno, ese enterramiento existió. En fin, por un lado tenemos los testimonios o las experiencias de las personas que habitan en la urbanización, y por otro tenemos la historia lúgubre. ¿Qué pasa? Que lo más interesante era hablar con la persona que habitaba esta casa que veis aquí, ¿no? La número 15, porque era la persona que había hecho el reporte original, que hablaba de golpes. Incluso me explicaba que esa persona había tenido que irse de su casa a dormir con sus padres porque no aguantaba más, ¿no? La gran cantidad de ruidos que allí se escuchaban y presencias, es decir, es muy complicado, ¿no? El caso es que, bueno, después de anotar todo esto, en algo que también considero indispensable dentro del periodismo, ¿no? Como es el cuaderno de campo. Aquí tenéis una captura, un poco de hecho, ahí tenéis justo abajo a la izquierda el dibujo de dónde estaban los enterramientos. Ahí veis una especie de croquis dibujado por el propio arquitecto de lo que fue para encontrarse con esa pequeña necrópolis. Bueno, pequeña gran necrópolis, porque hasta 40 cadáveres, ¿no?, se encontraron allí. Y el cuaderno de campo también yo creo que es una de las herramientas más interesantes de la labor periodística, ¿no? Cuando no tienes la oportunidad, yo soy un obsesionado de conseguir recoger el testimonio en audio, porque creo que es la forma más práctica de conservar algo y luego poder transcribirla literalmente. Cuando no dejan grabar, porque a mí no se me dio, no tengo permiso para citar los nombres de las personas que me facilitaron esta información, ni el arquitecto, ni el administrador de la comunidad, bueno, pues no quiero mandar, dice que tomar notas. Bueno, pues este es un simple ejemplo. Acabo la historia. Lo más interesante era conseguir hablar con la señora del número 15, ¿no? Y bueno, esta señora es la que ha vivido los fenómenos, que me cuente de primera mano lo que ha pasado. Y cuando consiguió contactar telefónicamente con la señora, porque fue por veces a su casa, nunca lo localizaba, le expongo muy discretamente el tema. Mire, señora, me gustaría hablar con usted, ¿verdad? Es que me han comentado que, bueno, parece ser que en su casa usted ha comentado, bueno, que había tenido cierto problema con una serie de ruidos. Claro, la señora me escuchaba extraña y decía, pero ¿de qué me estás hablando? Vamos a ver, eso es un problema que ya se solucionó. Lo solucionó el antenista. Daba golpes la antena y finalmente una antenita la recolocó y la antena pues volvió a funcionar. Y volvió a no sonar en este caso, cosa que no era cierta, porque yo había hablado con los antenistas, con ellos, es decir, ellos me verificaban que eso no era el caso, y luego la historia posterior que le cuenta la chica, ¿no? Claro, yo insisto un poco más. Bueno, me hablan de golpes, de incluso algún tipo de, no sé, algún tipo de sensación extraña, y la señora ya me decía, pero tú me estás hablando de fenómenos extraños en mi casa. Y yo, claro, me ha pillado. Y digo, sí, la verdad es que tengo entendido esto. Y dice, no, yo no quiero hablar nada de ese tema no es así, yo no tengo nada que decir, eso no es cierto, adiós, y me pongo el teléfono. Entonces aquí tenemos un caso en el que tenemos todos los elementos, tenemos los reportes de que parece ser algo extraño pasa, ¿no? Tenemos un lugar donde parece ser que se han encontrado huesos. Lo constatamos a nivel documental, lo constatamos a nivel fotográfico, es decir, esa necrópolis existió. O sea, lo tiene todo para una buena película, pero cuando llegamos al testimonio, el testimonio falla. A tomar por saco el caso. Porque claro, no tenemos directamente el testimonio de la persona que pueda verificar esos fenómenos, ¿no? Es otra forma diferente, o es otra forma de enfocar un caso que al fin y al cabo se quedó en una simple anécdota, y que lo comento aquí simplemente pues para que veáis un poco bueno, pues esa labor periodística la verdad es que fueron 2 días, no pude estar mucho más tiempo, de intentar cotejar una historia a priori que luego finalmente, cuando hay que rematar la faena con el testimonio de la chica, pues nos quedamos sin él porque la chica no quiere hablar, ¿no? Y ahora pasamos a un tema muy diferente, y es lo que tenéis en la pantalla. Yo creo que todos los que estáis aquí sabéis identificar lo que ya hoy en día se puede considerar un auténtico icono del misterio, no solamente español, sino hasta todo mundial, ¿no? Como es las caras de Belmez. No voy a detener a hablar mucho de este tema porque sería muy complicado y muy largo, pero sí que quiero hacer un ejemplo. Hemos hablado de lo que yo considero las virtudes del periodismo. También hay una mala praxis periodística, ¿no? Y yo creo que hay que contarlo y hay que ser honesto con nosotros mismos, ¿no?
El diario Pueblo, febrero del 72, es el que populariza a nivel nacional el caso de las caras de Belmez. Ahí tenéis, no sé si habéis tenido alguna vez la ocasión de ver la primera portada dedicada al tema de Belmez. Y no es matanza de católicos, no va por ahí la cosa, pero ahí abajo a la izquierda podéis ver eso de algo está pasando. O sea, fue la primera portada de Pueblo, relativa a lo que se informaba del asunto de Belmez, ¿no? Este señor es la primera persona que se planta y es Jaime Martín Semprún. Este señor, en resumidas cuentas, va allí mandado por el director del periódico, por Emilio Romero, llega allí, esas son las 3 crónicas que describe. Luego más adelante, llega otro equipo comandado por Antonio Casado para realizar lo que es el serial Pueblo Investiga. Empieza con Las caras hablan, todo lo que se montó con la famosa, las psicofonías, en fin, conoce un poco el tema de Belmez, sabrá más o menos conocer un poco por dónde van los tiros. Pero donde yo quiero ir es a que se hacen una serie de crónicas, se alimenta el fenómeno durante 2 semanas a nivel mediático ahí se habla, en esas crónicas, hasta en un momento dado, de que se han realizado una serie de pruebas científicas sobre las caras. No lo veis bien, pero abajo, aquí justo abajo a la derecha lo tenéis, lo vais a ver ampliado, ¿no? Se corresponde precisamente, aquí tenéis a Martín Semprún, a esto que veis aquí, ¿no? El caso es que tenemos la posibilidad, 2 compañeros, Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carballal y yo, de hablar con Martín Semprún para que nos cuente un poco su perspectiva sobre lo que pasó en Belmez. Al fin y al cabo fue el primer periodista del pueblo que se planta allí, ¿no? Y él nos cuenta muchas cosas, no muy la puede contar, ¿no? Pero vamos a ir a una cosa concreta, centrándonos en la ponencia que nos atañe, cómo es, qué pasó. Yo le pregunto, ¿qué pasa con esos análisis? Porque él explica, él viene a explicar que al final todo aquello se sabía desde un principio lo que era. Yo le pregunto, si saben desde un principio lo que era, ¿por qué hacen ustedes 10 crónicas? No, es que claro, había que vender periódicos, ¿no? Es como lo dice. Y claro, yo le pregunto, y ustedes dicen, lo hemos visto aquí, ¿no? Ustedes dicen que se acabó el misterio. Dicen que realizan una serie de pruebas, ¿no? ¿Qué pasó con esas pruebas? Y cuando le pregunto por esto, pues esto es lo que pasa. Cuando hacen los informes, el Pueblo Investiga va diciendo, los capítulos que se hacen, va diciendo que han encargado una serie de análisis y que pasan algunos días y mientras tanto siguen contando la crónica de lo que pasa y demás. Y ya, aparece un poco una reseña de todo lo que hacen. Aparece que habla de detección radioactiva, análisis de elementos trazas, examen de microimagen, estudio por rayos X, análisis químico cualitativo, análisis orgánico, pruebas acústicas. ¿Tú te lo decías de periodista? Sí. Claro, yo pregunto esto porque luego el informe no aparece por ningún lado. Yo creo que se queda por eso. Esto se monta la gente, te digo, esto se monta tipo, claro, la gente no le puede desengañar y tal. Pero de todas formas, si tú haces ahora, tú te crees todos los análisis, ¿tú te das encuestas? No. ¿Te las crees? No, está bien. No, ni por el bebé ni por el peso, ¿tú te las crees? No. Si yo te digo cómo se hacen las encuestas, si te digo cómo se hacen los otros, he hecho una foto, ¿vas a algún sitio? No, claro, me imagino cómo se hace. Sí, pueblo, hacíamos nosotros ojos en el mes de junio, para todo el año. Y a uno nos tocaba una cosa y a otros otra. Usted fue astrónomo también. Y Antonio Casado. Y fui al consultorio a la leche. Te decía, 14 páginas, joder, te las tenés que hacer, entonces cogía, lo cambiaba, decía esto. Claro que sí, si tú te vas a creer todo, en los periódicos, pues escribía los Reyes Magos que son las cosas. Bueno, yo creo que poco más se puede añadir, ¿no? Es decir, Pueblo se inventó los análisis, se inventó el final de Belmez bajo su punto de vista y el fenómeno, lo cierto es que a raíz de entonces el fenómeno a nivel popular murió precisamente con esta portada que veis aquí, ¿no? Luego vamos a continuar un poco más adelante, tienen miedo a la verdad, en fin. Todo esto que nos cuenta Jaime, una de nuestras teorías es que había que cerrar este tema, entre otras cosas porque la competencia, como el diario Ya, ahí tenéis algún titular, ya se estaba adelantando la posibilidad de fraude. Entonces, al fin y al cabo, todo esto, el hecho de cerrarlo, el hecho de matar el negocio solamente con 10 crónicas, a lo mejor no con 30,
era precisamente por la competencia que ya se veía venir en otros periódicos, bueno, pues ya apuntando a la posibilidad de fraude, diciendo, bueno, si la mayoría de la gente está pendiente de lo que Pueblo publica sobre Belmez, vamos a adelantarnos a decir que es un fraude, vamos a inventarnos las pruebas para demostrarlo, antes de que uno de estos pues, nos pise la historia, ¿no? Y así es como fue, ¿no? Es un tema triste y, como decía, es un caso de mala praxis periodística, ¿no? No tengo mucho más que añadir y yo hay que ser honesto y también en ocasiones pues la cagamos y bien, ¿no? Y este es un buen ejemplo. Había que meter periódicos, el tema había que explotarlo, y si hay que inventar cosas los inventamos, y si hay que inventar los nuevos se inventan, en fin, es una realidad de la que no se suele hablar pero que también está ahí, ¿no? Bueno, es un tema muy largo, ¿no? Y de Belmez, pues, si queréis más información, en el libro hay otros mundos, pero están en lo tenéis ahí afuera. Ahí hablamos muy extensamente de todo lo de Belmez, comentamos todas las historias que nos han comentado en otros lugares, porque son más críticas, con los datos encima de la mesa. Y bueno, pues además, en el libro participamos muchos de los ponentes que estamos por aquí, ¿no? Miguel Ángel Ruiz, Miguel Pedrero, Manuel Berrocal, José Juan Montejo, Cris Ove, y bueno, pues, y además también salirá Axbar, a quien citaron ayer en varias ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, cambiamos radicalmente y nos vamos de una cara a otra. No voy a hacer chiste con el tema. Angermen, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí, si no todos, pues sabéis quién es. Digo no todos porque a lo mejor alguna otra persona no ve mucho Telecinco, pero bueno, imagino que el tema transcribe mucho más. Gracias a ti ya sé quién es. Mucho más, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo también de otra de las virtudes, que hemos hablado de la mala praxis periodística, pero también las hay buenas, como yo creo que hemos estado viendo a lo largo de la ponencia, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que yo considero que también es una labor interesante, ¿no? Mi compañero Juanjo Sánchez Oro y yo, bueno, pues en el programa de radio que llevábamos a cabo, La Dimensión Límite, nos planteamos una cosa cuando empezó este programa de Más Allá de la Vida. Dijimos, bueno, vamos a ver, esto tiene que tener truco por algún lado. No tiene lógica, no es todo demasiado perfecto. Os hago un resumen muy rápido. Esta señora está en un programa de televisión que consiste en una serie de famosos. Esta señora le averigua cosas a los famosos, lo cual no quiero ser mal pensado, pero hombre, hay famosos, ergo hay paparazzis, con lo cual la información de los famosos es hasta cierto punto fácil de obtener por otros medios más allá de las supuestas capacidades mediúmnicas, ¿no? Pero nos interesaba como algo que había en el programa que creíamos que era llamativo y que podía ser muy revelador. Y es que esta señora, en un momento dado, una parte del programa la dedicaba a que se levantaba y a la gente, presuntamente anónima del público, empezaba a decirle: la señora de la izquierda, usted tiene a alguien con una barba, y así se ponía a llorar, sí, me ha aceptado todo. Ostras, oye, a ver si esta señora va a tener alguna capacidad, porque bueno, famoso nos pareció un poco farándula, pero si estamos hablando de que saca aleatoriamente a personas del público y empieza a averiguar cosas, llega un momento en que dices, oye, pues a lo mejor esta señora tiene algo, ¿no? Porque tú puedes sospechar que hay algo, pero si no puedes demostrarlo, pues te tienes que quedar con las ganas de poder publicarlo, al menos así es como pensábamos nosotros, ¿no? En Dimensión Límite. ¿Qué hacemos? Pues claro, podemos hacer un programa dedicado al tema y hablar un poco de las diferentes capacidades mediúmnicas, de los peligros que tiene. Podemos hablar de ilusionismo. No nos convence. Nos vamos a meter en el programa directamente, vamos a infiltrarnos, vamos a intentar infiltrarnos en el público del programa, vamos a grabarlo todo y vamos a intentar testimoniar lo que estaba pasando, ¿no? Así parecía como muy fácil, ¿no? Lo vas hablando, tomando algo, jijijaja, y el caso es que nos pusimos a ello. Tanto Juanjo como yo llamamos a la productora, dijimos que estábamos muy interesados en asistir. Por aquel entonces solamente se había emitido un programa piloto que había funcionado de forma espectacular. Me parece que se emitió, creo que fue en agosto o en septiembre, y hizo un 22% de share, que es una auténtica pasada. Significa que prácticamente casi que una de cada 4 personas que estaban viendo la televisión, hoy en día ya hay más allá de la 1 y UHF, ¿no? Hay muchos canales, estaban viendo a esta señora, por lo cual significaba que había sido un éxito rotundo, con lo cual, bueno, pues la cosa iba a continuar, ¿no? Efectivamente, bueno, pues llamamos, nos dijeron que sí, que tenían previsto continuar, que estaban a expensas de que Telecinco de renovar el tema, de llevar un... Al final, llamamos y, bueno, a mí no me llamaron, y mira que le intenté echar cuento, y cuando llamé, mire usted, que quiero ir a verla, y porque estoy muy triste, en fin, no sé, me parecía convincente, pero parece que no le parecía convincente porque ni me llamaron, pero a mi compañero Juanjo sí que le llamaron. Y le cita, le llama una agencia una agencia que se encarga de llenar bueno, pues los programas de televisión, de llevar a gente en platós, que es un mundillo que nosotros desconocíamos completamente.
¿Y en qué consiste esto? Que ya nos llamó mucho la atención. Consiste en que hay una agencia que se encarga de llevar a gente, ¿vale?, a diferentes programas de televisión. Es decir, no es que haya gente que se interese por ir a este programa, posteriormente así fue, pero por aquel entonces solamente había un piloto y no era así. Sino que hay gente que está inscrita a una serie de agencias, jubilados, gente que se saca un pequeñísimo sobresueldo, porque por participar en uno de estos programas, creo que en este caso había, creo que eran 10 euros por presentarte al casting y otros 20 euros si lo superabas. Hay un casting de público, de personas que lo mismo le llaman para ver a esta señora que le llaman para pasar palabra. Es decir, con lo cual ya teníamos un público que de entrada parecía que no iba especialmente interesado en esto, lo cual nos parecía muy interesante, porque si es un público que no va condicionado, hay más posibilidades de que si esta señora realmente le averigua algo a esa persona, pues, joder, digas, pues quizá hay algo, ¿no? El caso es que, bueno, en resumidas cuentas, mi compañero Juanjo va a ese casting de público, seleccionan, eso es interesantísimo, ¿no? Hay un casting de público en el que seleccionan a las personas que van a participar en el programa y otras que lógicamente se quedan fuera. Hay una selección previa que nos llama mucho la atención. Juanjo, bueno, pues grabándolo absolutamente todo en audio, nos brinda una serie de documentos yo creo que geniales, ¿no? El primero de ellos es una pequeña charla introductoria que da un señor que dice ser psicólogo a las personas que están allí, y vamos a escuchar un pequeño fragmento. Vamos a imaginarnos que estamos precisamente en ese casting para escuchar lo que pasaba entre bambalinas, cómo seleccionan, o para empezar, cuál es el discurso inaugural que dan a las personas que van a asistir o que están asistiendo a ese casting de público. Su objetivo, convencer a nadie, pero de nada. Pero hacemos para que el programa sea un programa increíble. Y para eso, y para que todos vean que eso es nuestro objetivo, nosotros no queremos saber nada personal de nuestras vidas. Nada, pero para nada. Y queremos saber, ya hablarán de profesionales, queremos saber si trajeron a alguien importante en nuestras vidas, pero no queremos saber quién fue, cómo fue, a dónde fue, por qué fue. Bueno, oye, a priori parece que la cosa es limpia, ¿no? Dices, va, ¿no? Los tipos no parece que haya nada raro, no parece que quieran sacar datos de donde, a lo mejor, datos concretos, ¿no? Claro, si se sacan algo muy concreto, pues sobrevolar la sombra de la sospecha, de pensar, bueno, es que esta gente, son datos concretos que está dando gente del público, se lo puede filtrar a esta señora, y esta señora dice, oh, veo a alguien fallecido, que era su padre. Claro, si esta señora explica que ha fallecido su padre y va para verla, pues a lo mejor puede haber trampa ahí, ¿no? A priori todo parece serio, ¿no? Me parece, bueno, que esta gente incluso lo plantea como algo, como un reto, no digan nada, porque esta señora se lo va a averiguar todo. Hasta que llegamos al cuestionario que se realiza a todas y cada una de las personas que se han presentado a ese casting para seleccionarlas, ¿no? Y lo de seleccionarlas me llama mucho la atención. Y vas a escuchar prácticamente íntegro las preguntas, el cuestionario que le formula mi compañero Juanjo, que, bueno, presuntamente iba allí porque estaba interesado, a raíz de unos sueños, se me cuenta brevemente la historia, en lo que podría decir de Aguirre. Juan José Sánchez Picó. Es la Junta de Cádiz. Es desde Guadalajara. Es un profesor de informática. No sé si sí, bueno, he hecho una encuesta y vale. De hecho, ese libro últimamente no sé si, bueno, un poco la razón por la que un poco en relación con las necesidades. No, tanto como eso, no. Sí. Claro, sí, porque luego hay cosas, pero la bolsa, pero no nos ayuda muy bien, pero sí. Y preguntaba cosas, pero no. Alguna vez con su caso de un tratamiento psicológico profesional con participación puede haber ayuda. Nunca te has buscado algún tipo de participación. Nunca has visto un momento de suicidio en el área. Vamos a buscar
pregunta así muy concreta. Como he dicho, no tengo muchas pistas, entonces no es muy concreto, es general, pero cuando tiene que ver un poco con respecto a expresiones que han sido, a las que hemos tenido también en el programa. Un poco todo, claro, que sí. Bueno, poco más si le preguntan en DNI. Es decir, no sé si habéis podido escuchar, quizá un poco más con dificultad, las preguntas del hombre, pero le pregunta si ha venido con alguien, si ha tenido si hay una persona fallecida, si ha venido con algo concreto. Vamos, viene a preguntar sutilmente a qué ha venido, ¿no? Es decir, ya eso de que no queremos saber nada más allá de tu nombre y apellido, si has tenido algún problema psiquiátrico, creo que queda demostrado que no es así, ¿no? Y esto se hace gracias a una labor periodística. Es decir, una labor en este caso de periodismo de investigación, de periodismo de infiltración, porque si no, difícilmente pueden llegar a trascender estos datos. Quizá alguien que conozcas, que has estado allí, que te pueda decir más o menos lo que preguntaban, pero claro, siempre es lo que te han contado, que te han dicho, por lo cual, objetivamente, siempre queda bastante cuestionado. En este caso, aquí tenemos la grabación. Y bueno, Juanjo accede, finalmente tiene la ocasión de pasar ese casting de público. Bueno, estupendo. Al día siguiente le citan en el plató para ya participar como público en el programa Germain y le facilitan 2 documentos. Y lo vais a ver aquí. Este es uno de ellos. Yo no sé si se puede hacer una idea, no sé si lo llegan a leer. El tercer párrafo nos parece muy significativo. Es una declaración de intenciones de Germain y viene a decir, en resumidas cuentas, que ella no se responsabiliza sino da ninguna, básicamente. En el tercer párrafo incluso llega a decir algo así como que si a usted yo le digo, si usted tiene la posibilidad de ser elegido, yo le doy una serie de predicciones, si usted le digo algo que no le suene, no se preocupe. Vaya usted a su casa, pregunta a sus familiares, si no a sus amigos, si no a sus vecinos, que seguro que alguien se siente identificado con lo que él ha dicho, ¿no? Eso teniendo en cuenta que ya de por sí los datos no son demasiado exactos, ya vienes a decir, claro, pensamos, esta señora a lo mejor es una ilusionista de la leche. No, es que ni eso, o sea, es que la tipa tiene más cara que espalda. O sea, no ofrece ningún tipo de garantía, y no solamente eso, sino que hay un segundo documento, que este es genial, es una lista de hospitales públicos por si tú tienes algún tipo de percance emocional con lo que ella te diga, acudir a una entidad pública. Es decir, estamos hablando de un programa de televisión, de una empresa privada, que en este caso deriva a la sanidad pública por si tienes algún problema a causa de lo que le diga, en este caso, para nosotros una marca, su marca, ¿no? La marca Germain, ¿no? Curioso, o sea, un programa privado deriva a la sanidad pública, por si pasa algo. Bueno, pues estos documentos se obtienen gracias a la infiltración periodística, ¿no? Y bueno, esas han sido resumidas cuentas. Luego, bueno, Juanjo estuvo allí, no tuvo la suerte de que le cogieran, mala suerte porque tiene una historia muy buena preparada. Iba a decir, imagino que la señora diría que veía a alguien fallecido a su lado, como siempre dice, que creía que era su padre, o algo similar, bueno, básicamente por lo que dice, ¿no? en el cuestionario. Y claro, él tenía la intención de decir a todo, sí, lo típico, ¿no? Sí, porque eso es otra, no le dejaban decir más allá de sí, no, o tal vez, punto, no dejaban razonar con ella, solamente sí o no. Luego hubo una cosa muy curiosa, una pequeña reyerta, porque les prometían una cantidad monetaria y se pasaban el casting y luego la rebajaron a última hora. Con lo cual, hubo un conato ahí de no, yo no participo en esto, yo no quiero estar aquí porque es que me pagan menos, es que me pagan más en Antena 3, me dan Coca-Cola cuando voy a pasar palabra, en fin, se montó un trip. Es muy interesante también porque vemos a un público que está allí pues porque le pagan y porque tiene que estar, o sea, ni siquiera tiene la intención de ir a ver a Germain, ¿no? Luego más adelante sí que es cierto que hubo avalancha de peticiones e incluso lista de espera para poder asistir al programa de Más allá de la vida, ¿no? de Telecinco. Bueno, es una pena que no lo cogieran porque lo que teníamos previsto en el reportaje, un reportaje que realizamos en Dimensión Límite, era si realmente esta señora decía ver al padre fallecido de Juanjo, pues de un corte del padre de Juanjo diciendo, hola, soy el padre de Juanjo y no soy una psicofonía. Hubiera quedado muy bien, ¿no? Pero bueno, sí, son muchos datos. Si queréis más información, en internet tenéis el reportaje que hicimos y están todos los datos, ¿no? Pero hay una segunda parte. Yo no sé si ustedes conocen toda la historia, pero el diario El Mundo, en su dominical crónica, publica, se han filtrado una serie de informes que se le pasaban a Germain con información pormenorizada de los famosos. Claro, ya ahí, evidentemente, se les cae un poco el tema, ¿no? Entre otras cosas porque esta señora va más allá, no solamente de la vida, sino del plató, y va a los teatros, ¿no? Y entonces empieza a ir a diferentes teatros de España, con entradas que costaban entre, creo que eran los 30 y los 90 euros. Es decir, entradas, bueno, tampoco considero que sean precios populares, ¿no?
Y bueno, pues aquí pasa una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y es que, que en los teatros ya tenemos la posibilidad de recoger a testimonios de personas que han podido asistir a esas sesiones de teatro, ¿no? Y claro, nos llamaba mucho la atención porque en el reportaje que les comentaba documentamos algo que queríamos comprobar si pasaba en el teatro. Y era que cuando nosotros grabamos todo lo que fue el programa, se grabó en audio, y resulta que en ese programa, esta señora hubo 2 o 3 veces que no dio ni una, falló estrepitosamente, no solamente con los famosos, sino con las personas del público, ¿no? Claro, nosotros, hasta que no se emitiera el programa, que se grabó 3 meses y pico antes, no podíamos contrastar si habían sido limpios. Tal y como nos imaginábamos, que es lo que tienes el mal pensado, a veces pues acertamos, ¿no? Dice por ahí, piénsame y acertarás. Curiosamente, Anne Germain salió impoluta en esa edición emitida y yo aceptó absolutamente todo, con lo cual dijimos, genial. Y en el reportaje hacemos una comparación entre las cosas que dicen en el programa y las cosas que dice en la grabación y que no salen en el programa. Casualmente los fallos desaparecen. De hecho, si queremos escuchar un ejemplo precisamente de uno de estos fallos, es uno, podemos poner muchos o muchos, ¿no? Vamos a poner uno de ellos, simplemente a modo de ejemplo, un trozo de ese reportaje, para que veáis hasta qué punto la postproducción televisiva maquilla lo que a priori ha sido un fallo estrepitoso, luego lo convierte en algo, totalmente limpio y que aquí no ha pasado nada. Se recorta el fragmento y punto. Vamos a escuchar. A continuación, Juan José Sánchez Toro nos explica lo que pudo ver en aquel plató y, lo más importante, lo que ustedes no pudieron ver en Telecinco. Durante la grabación del programa asistieron como famosos invitados Asunción Balaguer, viuda del actor Paco Raval, Raquel Mosquera, viuda del boxeador Pedro Carrasco y José Luis Olaya, hermano de Benjamín, quien murió atropellado por el bailador Farruquito. Además, Anne Germain seleccionó a 4 personas del público para hacerlas partícipes de sus misiones. Ya entonces me llamó poderosamente la atención que algunos de los datos importantes y personajes visualizados por Anne Germain no fueron reconocidos ni por los invitados ni por el público. Lo interesante es que estos equívocos no resultaron finalmente emitidos por Telecinco o sufrieron un particular montaje final. Uno de esos fragmentos corresponde a Asunción Balaguer. En él, la medium británica afirma ver y escuchar lo siguiente. Ella habla en inglés y lo lleva traduciendo. Although he has disability with words, y aunque él tiene esta habilidad con las palabras, he says sometimes he forgot dice que algunas ocasiones se le olvidaba. your home. Dice que en ocasiones se olvidaba dónde estaba su hogar. Así reaccionó Asunción Balaguer a las palabras de Anne Germain. Asunción quiere saber, ¿qué le dice eso de mi querida Cleopatra o mi querida Cleopatra? A pesar de la calidad del audio, creo que se ha podido escuchar claramente cómo Asunción Balaguer mostraba una gran extrañeza ante las palabras de Anne Germain. No identificaba a Cleopatra como un piropo propio de Paco Raval. De hecho, Asunción reconoce que nunca Paco Raval se expresó en unos términos tan cariñosos. Pues bien, ningún espectador de Telecinco pudo contemplar este equívoco de la media. Bueno, pues ahí tenemos el documento, ¿no? Tú puedes ir allí y contar lo que te ha pasado, es una experiencia, pero aquí tenemos el documento, ¿no? El documento objetivo de que esto pasa así y esto pasa gracias a una labor periodística, ¿no? Bueno, a lo que íbamos, la labor continúa porque esta señora va a los teatros y tenemos la ocasión de hablar con personas que han estado en los teatros, ¿no? Conseguimos algunos testimonios, tenemos uno muy largo, pero he recortado mucho, se quedan un par de minutos, muy significativos. Os adelanto la historia. Esta señora se llama Ana Cecilia García Delgado, de Badajoz. Ella asiste a una de estas sesiones de teatro con Anne Germain, ilusionada porque ya tenía una pérdida de un familiar querido y quería verificar así el mensaje. Se lleva totalmente convencida
de las capacidades de Angermain, ¿no? Y se encuentra con cosas muy curiosas, entre otras que ella va a una sesión, son varias sesiones en las diferentes sitios. En Badajoz a lo mejor hacía pues, 2 sesiones el jueves, 2 el sábado y 2 el domingo, por ejemplo. Y cada una costaba 2 euros. Esta señora tenía una entrada por la sesión y como no tuvo la suerte de que Angermain le cogiera y vio alguna cosa que no le cuadraba, bueno, pues invierte una segunda sesión y, oh sorpresa, resulta que en algunas ocasiones aparecen los mismos testigos afectados y llorando porque ha afectado todo que la anterior sesión. Con lo cual dices, ostras, esto no me cuadra. Ya completamente hablaba de una familia gitana, ¿no? Muy convincente a la hora de, bueno, pues, de reaccionar ante las palabras de Angermain con datos teóricamente concretos sobre una serie de familiares fallecidos. Creo que era un hombre joven, un accidente de moto y demás. Claro, esto no le cuadra. Ella ve varias irregularidades, vuelve a ir a una segunda o tercera sesión, vuelve a pasar lo mismo, cada vez aquí hay gato encerrado. Ella en una cafetería dice que escucha una conversación de una señora que hablando por teléfono dice: sí, estamos aquí en Badajoz, mañana nos llevan no sé dónde, sí, nos pagan muy bien por hacer esto. Es decir, parece ser, según la palabra de esta chica, que había una serie de personas contratadas en el público para que dijeran: sí, a mí me pasó lo mismo. Claro, ya esto nos parecían pruebas hasta cierto punto significativas. Y la cosa no va ahí, sino que ella, bueno, pues ya tiene un ataque nervioso en uno de los programas, porque claro, ella se da cuenta de que todo aquello por lo que ella ha pagado no es cierto, se da cuenta de que la duda que tenía no va a poder ser resuelta, se da cuenta de que ya tenemos una tomadura de pelo, le da un pequeño ataque nervioso, la atienden gente del público, gente de lo que es la organización, ella dice que tiene un pesar muy grande porque no ha conseguido que Angermain la coja y demás. Entonces ellos finalmente creo que le dan una, como tienen que sacarle un poco de urgencia, le dan una entrada para la sesión de la tarde, en fin, total, que al final cuando ella vuelve pasa una cosa, pasa lo siguiente, y es que ella, como imagina que aquello es un tinglado, que aquello no tiene ni pies de cabeza y que aquello puede ser un fraude, lo que hace es inventarse una historia cuando una de las personas de la organización le pregunta qué es lo que quiere saber. Y bueno, vamos a escuchar de labios de la propia Ana Cecilia precisamente lo que pasa. Esta señora, la que me dio la entrada, me preguntó el señor que me bajara porque quería que me podía entender. Yo le comenté una historia, la primera que se me ocurrió. Es verdad que mi padre falleció cuando tenía 12 años, ¿no? Y decía a esta señora que mi padre había fallecido cuando era pequeña, que lo estaba mucho de menos, que se le había asistido a mi boda, que se le había visto con un vestido blanco que llevaba, que estaba orgulloso de mí. Y le digo todo esto cuando me dio toda la documentación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te comento, cuando el cámara me acercó a mí, me hablando, me comentó y me empieza a decir: Sandra es un caballero, que lleva en el mundo espiritual unos 18 años. Murió cuando era muy pequeña. Puede ser una abuela y un padre. Total, hace un poco tiempo me dice: es mi niña. Y ella decía, mi padre decía que yo era su niña, entonces ya dijo que era mi padre. Me empieza a decir que estaba muy orgulloso de mí, que estaba contento de verme feliz, que había asistido a mi boda, que la alegraba de ver ese vestido blanco tan bonito que tenía, que se quedaba conmigo en mi cama, que cada vez que me acostaba me contaba cuentos tan bonitos cuando me leía el libro, y en fin, me comentó todo. Es que es muy fuerte, es que me dijo todo lo que le había dicho su señora, que me regaló la entrada del viaje. Pero la sorpresa fue que cuando Angermain se tomó su descanso, que se suele tomar en todas las funciones que hace, pues el cámara se acerca a ti con el micrófono y te preguntó si la hacías. Yo le dije, digo, no hace falta ni una. Digo, porque yo te he casado y me voy a pasar la vida. Puede ser al igual alguien, digo, no, alguien no. Ella me estaba diciendo que era mi padre, que había sido mi boda, que mi padre me había visto cuando era chica y suspendida. Mi padre en la vida está acostado. Y se ha sentado en mi casa y no ha leído un libro nunca. Jamás en la vida, porque no soy leer. Bueno, pues yo creo que es muy gráfico, ¿no? Aquí contamos un caso de una persona desencantada que se dejó una pasta entre unas sesiones y otras, y bueno, que aquí vemos, yo creo que es un testimonio muy curioso la cruda realidad de lo que le pasó a Ana Cecilia, ¿no? Bueno, Angermain está de gira, va a diferentes días. Aquí, por ejemplo, bueno, estuvo en Valladolid. Esta foto la cedió un compañero, un amiguete, David, que estuvo en Valladolid. Y bueno, no solamente Valladolid, sino que la gira continúa. Tenemos la ocasión de hablar con otra chica, con María de Valencia, que por internet, bueno, pues digamos que Ana Cecilia funda una especie de plataforma digital explicando su experiencia para que la gente no acuda a ver a Angermain y se lleve hechas como se llevó ella, contactar por medio de esa plataforma con más gente.
y hay una chica, María de Valencia, que tuvo la ocasión de ver a Yerme en su ciudad natal, en Valencia. Y ella, bueno, nos explica muy por encima lo que es su experiencia, vamos a escuchar en este corte, y nos cuenta cosas que yo considero que son bastante llamativas. Vamos a escucharlas. La actividad de mi paciente, ella se dio cuenta que cuando la pareja hacía así con la cabeza, como una negación, y se miraban entre ellos, caso de que ella no acierta. Ella se dio perfectamente cuenta de que no iba bien, pues dice, voy bien, dice, ¿es así o no es así? Dice, no, dice, bueno, dice, pues párate a pensarlo porque tal. Y entonces dijo, hay algo que no hacemos nunca en el mundo espiritual, y yo ahí se me quedé seguida. Dice, pero ¿me puedes decir con qué energía quieres contactar? Sí, así se lo dijo. Y entonces la mujer dijo, con mi hijo que se ha muerto. Luego sí que sacó a 4 personas de las gitanas que sí que me conmovieron bastante. Porque claro, les dijo que tenía un peso en el pecho, que sentía como que había perdido la vida muy joven, que había estado como que veía una moto y un motor encima de ellos, y una cosa de que había tenido un accidente de moto. Entonces eso sí que ahí ya me descolocó porque digo, vaya, puede ser eso, ¿verdad? Pero luego ya cuando terminó la sesión, yo me metí en una plataforma de internet y me puse en contacto con una persona, con Ana. Y entonces hablamos y me dijo que ellas, esas mismas personas, habían estado en la hora donde ella había ido. Y eso yo pienso que son súper buenos actores, porque es que vamos, eso sí que pensé yo, madre mía, pues aquí sí que no acaba. Pero no es así. María, hay una cuestión también que yo creo que es importante, porque a vosotros en ningún momento, a todas las personas que veis que existís como público, pues dejan grabar nada, ni tener los móviles encendidos, ni nada por el estilo. Es decir, no hay manera de registrar lo que allí está pasando, ¿no? Lo que está haciendo representando a Yerme. ¿Os dan alguna razón de por qué no se puede hacer? Sí, porque nos dicen que ella de luces y ve como unos destellos, y si encendemos los móviles se puede confundir con esos destellos. Entonces nos dicen que no crucemos las manos bajo ningún concepto ni encendamos los móviles. Cuando termina la gala es cuando nos dicen, ya podéis encender los móviles. Cuando termina la gala. Bueno, curiosamente parece que las pantallas y esta serie de luces que podemos ver aquí, esas no le molestan, pero los móviles sí, ¿no? Es curioso. Bueno, en fin, pues este es el caso de Yerme. No solamente la cosa que en teatro, sino que también hay sesiones privadas que por visto cobra y bastante bien, ¿no? Es decir, luego estamos ante un negocio bastante claro en base a todos los elementos documentales que les he ofrecido, que podría haber muchos más, pero bueno, es que esto es una conferencia paralela de hora y media, no sería hablar, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar y vamos a volver al fenómeno ovni con un último testimonio, ¿no? Yo creo que es un ejemplo perfecto de algunas de las cosas que se dijeron aquí, por ejemplo ayer por la tarde, en referencia a lo extraño, lo curioso que es el fenómeno ovni, ¿no? Yo hace 2 semanas, no llega, estaba con un compañero, con Moisés Garrido, y la acompañé, cogimos un taxi porque iba cargado con una serie de bolsas de libros, y luego tenemos algunos de los aficionados a estos temas somos enfermos con estos libros, tenemos muchos, algunos yo creo que ya no van a declarar con el síndrome de Diógenes, pero bueno. Y claro, el bueno de Moisés iba con muchas bolsas cargadas, entonces entramos en el taxi para que nos llevara a Atocha, y este era el taxista. Y hablando de todo un poco, pues hablamos de los libros, del peso, el hombre dijo, ¿qué hay? ¿Tienes libros? ¿De qué tipo? Mi compañero pues le dijo, empezó a decir qué tipo de libros, y entonces el hombre se sintió identificado. Dijo, pero si es que a mí me encantan esos temas. ¿Qué me dice? Sí, era un viaje de retiro a Atocha, o sea, muy cercano. Estaba prácticamente el viaje duraría como mucho 3 o 4 minutos. Sí, a mí me gustan mucho esos temas. Ah, sí, hombre, claro, yo en aquella época había Jiménez del Oso y me encantaban esos temas, del desdoblamiento astral y el tema de los poltergeist y la desmaterialización de objetos y demás. Entonces mi compañero Moisés dice, sí, hombre, el tema ovni. Dice, sí, hombre, el tema ovni, si yo vi uno. ¿Cómo que usted vio uno? Sí, en Moratalaz. Vimos uno. Y claro, nos quedamos alucinando, oiga, ¿y qué pasó? Y nos lo contó. Y pregunté si tenía ocasión de grabarlo, me dijo que sí, le saqué la foto con el móvil, o sea, como buenamente pude lo grabé, ¿no? Y aquí tenemos algo genial, ¿no? Y yo creo que también es algo que nos despierta a todos esa chispa periodística. Yo creo que algunos, incluso desde que salimos de la vagina de nuestras madres, ya automáticamente teníamos ese interés de no solamente de lo que me están contando me interesa, y la posibilidad de poder recogerlo para poder comunicárselo a más gente, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que vamos a escuchar el testimonio y luego hacemos una reflexión sobre el tema. Esto es lo que yo, Manuel L., precisamente en Moratalaz, hace algunos cuantos años. Que usted vio algo extraño, aproximadamente cuándo fue, en qué fecha. Yo tenía 19 años y nací en el 59, pues calculamos 59, 69,
porque, bueno, antes que verlo lo vi. Y fue debido a Sonido de taxi. un sonido. Yo iba leyendo por la calle, venía de una academia de inglés y oí un sonido parecido al de una olla express en funcionamiento. Entonces pensé, ¿quién estaba haciendo cocido a esas horas? No cuadraba, no encajaba. ¿Qué era aproximadamente? 9:30 de la noche. Levanté la vista del libro, iba leyendo por la calle y bueno, pues vi el objeto como suspendido encima de un edificio. ¿Estaba estático? Estaba estático, estaba parado. Daba la impresión que estaba flotando encima del edificio. ¿Y aproximadamente qué amplitud tenía? Una vivienda y media, de las viviendas de modelaje donde se desarrolló este hecho. ¿A qué altura aproximadamente calcula que lo vio? La altura, esas viviendas son de 4 pisos más el bajo, o sea, por lo tanto, un quinto, pues estaría como a un sexto o un séptimo de altura. ¿Y qué forma tenía? ¿Cómo era el libro, Manuel? Prismático, alargado, más ancha la parte inferior que la superior, el doble de ancho de la parte inferior, estaba como dividido por una línea, y unos colores muy brillantes, muy fuertes, pero que no me dañaban a los ojos, no me molestaban. ¿Y cuánto duró aquello aproximadamente? No sé decirlo, yo me quedé estático, no sé si por 10, 15 minutos, más o menos yo calculo que eso, nunca he podido precisarlo, ¿no? Y estuve estático, me quedé absorto mirándolo hasta que el objeto hizo un movimiento muy rápido hacia la derecha y entonces ya salí corriendo. ¿Y qué cree que podía ser aquí, Manuel? No, yo nunca he dudado de que era un objeto volante no identificado. Lo que pasa es que nunca lo he comentado, vamos, lo he comentado en familia, porque yo llegué a casa aterrorizado. Mi familia tardé bastante en poder explicarme lo que yo digo. Y aquí volvemos otra vez a lo que comentábamos antes, ¿no? El factor humano del testigo, ¿no? Llegas aterrorizado, yo no supe cuánto tiempo estuvo aquello porque salí por patas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es lo que tiene también la labor, ¿no? El impulso de estar con un señor que te cuente algo, automáticamente cuéntemelo todo, quiero saber todos los datos, ¿no? Y esto pasa en un taxi, ¿no? Es una cosa muy cotidiana y es algo que se produce muy a menudo en aquellos que nos interesamos mucho en perseguir los fenómenos OVNI, precisamente con pues, grabadora en mano, ¿no? Cuando tenemos ocasión, o a la más viva, aunque no lo tengamos igualmente, pues intentamos recoger estos testimonios, ¿no? Y bueno, pues para concluir, yo creo que son muchas historias humanas las que hemos comentado, ¿no? La de Martín Gómez, la de Pedro Domínguez, Gregorio Iglesias, David, y bueno, pues ellos cuentan su experiencia, cuentan su historia, y yo creo que al fin y al cabo, pues el factor humano de las mismas es para mí importantísimo, ¿no? Y de hecho vamos a ver un vídeo ahora, vamos a ver si me ayuda mi compañero Rafa para quitar estos, es que me llevo mal con los portátiles. A ver, vamos a ver un vídeo muy significativo, porque bueno, es un pequeño homenaje también a una serie con la que muchos hemos crecido, para mí es mi serie de televisión favorita. Y hace unos días, hace 4 días, cumplía precisamente 20 años, ¿no? Como es Expediente X. Y bueno, vamos a ver el vídeo, vamos a escucharlo de una forma un poco rudimentaria, porque yo creo que son 2 minutitos, un poco más, lo que dura, y creo que es muy significativo lo que puede verse ahí, porque creo que hasta cierto punto refleja muy bien ese factor humano que es importantísimo en el periodismo, ¿no? Ese factor humano que no solamente es la historia que te cuentan, el dato concreto, sino también la historia personal, y cómo cada una de las personas vive un fenómeno extraño y cómo lo materializan y cómo terminan, al fin y al cabo, con el paso del tiempo, cómo terminan convirtiendo o transformando a esas personas, ¿no? Sube el volumen. Ahí. Bueno, pues vamos a intentarlo a ver qué es. No sé. No sé. Tenemos algún otro editor de vídeo porque no lo reproduce, es una normal y corriente. Es el portátil de Miguel, no sé. Tendrá que abrir con. Sí. Y a ver si tienes no hay nada. Bueno, nuestro gozo en un pozo. Nos quedaremos sin el vídeo. Bueno, en el vídeo lo que se ve básicamente es un mismo hecho relacionado con el tema OVNI, un encuentro de tercer tipo, cómo transforma la vida de diferentes personas, ¿no?
y cómo esas personas cuentan o cómo han vivido el fenómeno. Pero bueno, lo que yo quería concluir con el vídeo es que por contar historias como las que hemos dicho, ¿no? De Martín, de Pedro, de David, por denunciar también otras cosas que se han hecho, como lo de Martín Semprún, por contar, ¿no? Las vivencias humanas de gente como Manuel, por también desmontar algún que otro fraude, como puede ser bajo nuestro punto de vista de Angel May, por contar todos los datos o por conseguir contrastar una historia como lo que hemos comentado de Miguel Turra. Yo considero que solamente por eso, solamente por tener la ocasión de estar ante una persona y que esa persona te cuente una vivencia que para él ha cambiado su vida o ha sido personal, solamente por datos como esos, yo considero personalmente que merece la pena ser periodista. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. A ver, Jesús. A ver, salvo contadas excepciones, algunos de los ejemplos están entre los compañeros y amigos que forman el cartel de estas jornadas. Suelen salir pocas historias o se reitera y se redunda mucho en las de siempre, ¿no? En las de 30 años. Pero la pregunta concreta es, como periodista, como investigador, ¿cuál es tu crítica más radical al periodismo, o llámalo como quieras, a lo que se haga en esto del mundo del misterio? Mi crítica más radical al periodismo. Sí, vamos a ver, yo considero que como todo, también pasa en el mundo de la antropología, también en la formación científica, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y todo tiene sus sombras. El periodismo no es el único caso, ¿no? Mi crítica al periodismo en lo que respecta a enfrentar estos temas quizás sería en ocasiones, claro, es que es un tema complejo, la poca preparación que tienen algunos compañeros a la hora de afrontar estos hechos. Entonces es posible que cuando tú vayas a entrevistar a un testigo puedas llegar a contaminarle o hacer que diga lo que tú quieres que diga, ese tipo de cosas, ¿no? Es uno de los problemas que tiene el periodismo, o un mal encuestador, no solamente el periodismo. Pero claro, allí yo me planteo muchas cosas, ¿no? Es una cosa, por ejemplo, que no he comentado en la ponencia. Es una de las críticas que se hacen, pero curiosamente, si nos metemos ya en estos temas, en la investigación del fenómeno OVNI, los investigadores de gabinete, los que analizan, los que cuestionan, curiosamente hacen sus análisis y sus estadísticas gracias a los casos que les hemos proporcionado en muchas ocasiones los periodistas. Es decir, rara vez un investigador de gabinete, habrá excepciones, se planta delante de un testigo y recoge la historia in situ, ¿no? Y eso es una cosa que, por ejemplo, sí hace el periodismo. Entonces, claro, yo creo que el periodista tipo, el investigador tipo, sería aquel dedicado a estos temas que hace las dos labores: la labor de recoger el testimonio in situ y la labor de, una vez coleccionar esos casos, hacer un análisis estadístico y llegar a unas conclusiones, que es lo que hace un poco el investigador de gabinete, ¿no? Pero creo que debería ser la persona que recoge los propios testimonios la que haga esa labor, porque al fin y al cabo, ¿quién mejor que él va a saber lo que tiene delante o lo que ha tenido delante? Es muy fácil, hasta cierto punto, interpretar si un caso es cierto o no por lo que aparezca publicado en una revista comercial. Cuando a lo mejor en esa revista comercial, pues por ejemplo, de espacio se ha recortado toda la historia, o a lo mejor, bueno, pues no se ha podido expresar, no se puede contar todo el tema por una simple cuestión de estilo. Es decir, es muy complejo, ¿no? Hay gente que analiza casos ufológicos solamente a raíz de lo que ve escrito en un papel, y yo considero que eso también es un error, ¿no? Sí, yo creo que yo acepto la crítica de que en el periodismo no se hace una buena investigación ufológica, por ejemplo, de cualquiera de estos fenómenos, porque nos quedamos en la recogida de casos, pero también lanzo la granada. Bueno, al menos hacemos eso, cosa que muchos de vosotros, los que lo criticáis, no hacéis, ¿no? Y yo creo que esto es importante, porque al fin y al cabo estamos hablando de intentar llegar a una conclusión, y yo creo que todos estamos interesados en llegar a esa conclusión, pero que lo que debería seguir es eso del proceso. Lo que no vale es criticar lo que unos hacen mal, que posiblemente lo hagan mal, y yo no lo hago. Oye, si tú crees que recogemos mal los testimonios, hazlo tú, y mucha gente no lo hace. Entonces yo creo que lo interesante, lo genial sería que tanto los que nos dedicamos a recoger casos, luego hiciéramos esa labor de contrastación y de estadística final, al igual que considero que todas las personas que se dedican a la investigación de gabinete
también de vez en cuando van al culo de la poltrona y se van a buscar testigos, ¿no? Porque creo que yo creo que ambos nos complementamos estupendamente en ese sentido. Y el problema es que veo una carencia en el periodismo en general en esta cuestión, pero también la veo en lo que respecta al trabajo de gabinete o al trabajo de salón, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, me dio un poco por los cerros de Úbeda, pero bueno, la crítica que haría, sí, claro, se pueden hacer muchas críticas, y una de ellas es lo que hizo Semprún, se cargaron un fenómeno sustentado en pruebas de nada, no tenían nada, y se inventaron todo para vender periódicos, eso también pasa a veces, ¿no? Y evidentemente eso es criticable. No lo sé, hay muchas cosas que se podrían criticar, ¿no? en la praxis periodística, pero bueno, yo creo que si nos metemos a hablar de lo que se va a hablar esta tarde o mañana, ese sería mi mayor crítica, la poca preparación en ocasiones de los periodistas para afrontar ciertos casos. Sí. Entre los temas que has hablado, muy interesantes todos, por ejemplo, el de Angel Names, yo lo que no me explico es que esta señora, que se descubre que es un fraude, ¿cómo es posible que haya estado tantos años? Porque yo me molesté hasta leer su fotografía, incluso ya en Inglaterra, lleva muchos años, también ha hecho programas en televisión. ¿Cómo es posible que esta señora lleve tantos años engañando a tanta gente y que hasta ahora no se hayamos dado cuenta de que era realmente un fraude? Porque esta señora, o tiene alrededor de ella digamos, personas que la ayudan, que colaboran en todo este fraude, porque lleva muchísimo tiempo engañando a la gente, en televisión, en teatros, en su país antes de llegar aquí, que es un poco, y más hoy en día, con todos los medios que hay, que sea posible que esta mujer haya estado tanto tiempo engañando a tanta gente hoy en día. No sé qué opinas tú de... Si es que realmente no se ha interesado mucho la gente en creer que era un fraude, sino simplemente es más fácil creérselo, o que realmente pues nadie tampoco ha hecho mucho por interesarse por si realmente es un fraude. No es más fácil creérselo todo y ya está, porque me parece, vamos, es que ha estado tanto tiempo engañando a tanta gente, me parece difícil. Este es un genio, de todas formas. Sí, no, yo creo que entre otras cosas gracias por culpa de documentos como este. Declaración de intenciones de una medio y te dice que es una cierta, no te preocupes, si te preguntas a tus vecinos, hombre, no sé, y que si encima luego resulta que si tienes un problema tienes que ir a la sanidad pública, no lo sé. Bueno, respondiendo a tu pregunta, a ver, ella no ha hecho programas de televisión en Reino Unido, porque en Reino Unido son más listos que nosotros, y antes digamos, ofrecer la posibilidad a un medio de hacer un programa televisivo con una cadena masiva, quiere que demuestren sus facultades, cosa que no hace prácticamente ninguno, por no decir ninguno, ¿no? Al menos en los tiempos que corren. Entonces, curiosamente, Anne Germain no ha hecho televisión, no ha sido conocida por su labor televisiva en Reino Unido. Lo ha sido primero por la suya en Portugal y luego en España. Exacto. Entonces, se va curiosamente a lugares donde no existe, digamos, la posibilidad o no existe la prohibición o la ley de medios, ¿no? Que tienen, por ejemplo, el Reino Unido. Entonces, claro, luego a eso le sumas documentos como este. Es decir, es que no se moja, y luego aparte, ya te digo, luego ella es muy ambigua, normalmente no suele dar datos muy concretos, y cuando los ha dado, famoso, luego resulta que la tipa tenía un documento delante con todos los datos. Entonces, claro, yo creo que se lo ha montado muy bien, y yo no culparía solamente a Anne Germain. Anne Germain creemos que es una marca. Nosotros hicimos una ponencia en Cuenca que llamamos Anne Germain Sociedad Limitada, porque consideramos que Anne Germain es un conjunto de personas que la llevan, ¿no? Es desde el psicólogo que da la charla introductoria que hemos escuchado y encuesta, intentamos sacar datos concretos a las personas que están ahí, hasta la gente del público, la propia gente de la organización del teatro. Veíamos un ejemplo de que le preguntan a esta chica qué quiere saber, se lo cuenta, inventa una historia, y esa historia se transmite lógicamente a Anne Germain, porque Anne Germain cuenta la historia falsa, no la supuestamente verdadera. Es decir, hay un grupo de gente que la protege. El propio Jordi González, ¿no? En el programa Más allá de la vida, Juanjo y yo utilizamos la expresión de comadrona espiritual, ¿no? Es decir, él ya está incitando o está ayudando, o sea, si a personas no... Hay otros cortes que no hemos podido poner de gente del público, que cuando ella dice que ha visto esto y esto, o pasa esto en su casa, dice, no me identifico. Entonces dice, no, pero ¿seguro? ¿Estás seguro? Fíjate bien, piénsalo bien. Ellos contribuyen a que eso funcione, a que funcione el producto, a que funcione la marca en general. Entonces yo creo que es un cúmulo de cosas, no es que esta señora vaya por ahí y sea muy lista, es que esta señora está muy bien protegida y ofrece, bueno, pues cláusulas como la que hemos visto aquí. Entonces claro, ante tal ambigüedad es muy difícil reprocharle nada. Y hay mucha gente con ganas de querer, hay mucha gente que ha sufrido pérdidas, hay mucha gente que necesita una frase, unas palabras de consuelo. Y cuando esta señora, muy mediática, con una buena mirada, es un buen producto,
aparece en Telecinco supuestamente o presuntamente aceptándolo todo, es muy difícil que esas personas, como ese caso de Ana Cecilia, por ejemplo, y a la chica que escuchábamos, la primera del teatro, la de Badajoz, no vaya a buscar consuelo en esas palabras, ¿no? Y esto lleva a un problema a ser importante. Si esta señora inventa todo esto, está jugando con los sentimientos de la gente. Y eso es mucho más grave. No quiero empezar a decir palabrotas aquí, ¿no? Pero es muy estar con niños y todo esto. Sí, es un tema muy delicado por todo lo que viene después, ¿no? Por las reflexiones que podrían sacar. Si yo solo se lo dejo a ustedes, yo como soy periodista soy vago en ese sentido, digo, saquen ustedes sus propias conclusiones, que es una frase muy socorrida, ¿no? Ahí no entro. Lo que es significativo es que eso, que en España esto se puede hacer y que en otros países evidentemente no. Eso dice bastante también de nosotros, la verdad. No, está muy claro, ¿no? Bueno, vale. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. No, solo quería hacer una en relación a lo de Angel May. Entendamos que el problema que nosotros tenemos, no digo españoles, sino a nivel general, es que tenemos unas necesidades que cubrir por miedos que tenemos en un momento determinado. Esta señora está utilizando las mismas técnicas que Houdini directamente ya dijo cómo se hacía hace un montón de años. Es la misma técnica. Es tan sencilla como el hecho eran los inicios de los espectáculos espiritistas en Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado, y la técnica era la misma. Algo tan sencillo como yo infiltro 3 personas entre el público antes de que entren y directamente escucho qué es lo que están hablando. Houdini directamente metía a su propia mujer entre el público y la mujer iba recogiendo directamente, se iba pegando a pequeños grupos que hablaba e iba recogiendo la información de lo que en ese grupo se hablaba. Claro, esa información era la que pasaba directamente a Houdini, y luego Houdini hacía el espectáculo y se dirigía a aquellas personas que en un momento determinado ya sabían previamente qué es lo que habían dicho. Aparte, en todos estos sistemas, en cualquier actividad de tipo teatral, siempre tienes el gancho. ¿Por qué? Porque tú tienes que jugar previamente con el gancho 1 o 2 veces para que el público se predisponga a aceptar todo lo que venga después. Esta mujer, pues evidentemente siempre ha trabajado con gancho porque es un elemento básico. O sea, que es que estamos hablando de una técnica básica de ilusionismo que se está haciendo desde el siglo pasado, y cuando digo el siglo pasado es que estamos hablando del siglo pasado, o sea, que no es nada que hayamos inventado ahora. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? De que, por desgracia, todos tenemos necesidades, y tenemos necesidades en un momento determinado de apoyo. Y estas personas son las que se aprovechan directamente de eso. Otro comentario que quería decir, el hecho de que en un momento determinado se haga una preselección de público. Vamos a ver, eso es normal en todos los programas de televisión, porque hay una cosa que se llama la venta de marketing, y un producto, un programa se vende para un público concreto. O sea, si tú haces un programa más o menos de un concurso, de una actividad donde hay música o algo, pues hay que buscar señores jóvenes, cuanto más atractivos mejor. Y curiosamente, yo os invito a que os fijáis, por ejemplo, en Antena 3, como curiosamente en este tipo de programas, la primera fila son chicas de una media entre 18 y 20 años, generalmente muy guapas, y si la falda es más corta, mejor. O sea, comprobarlo y veréis que claro, es que eso se hace así. Sí, de hecho, Manuel, permítame que nada, yo conozco casos a nivel familiar incluso de gente que ha ido a, creo que era el Diario de Patricia o programas parecidos de gran grado intelectual similares, y por lo visto me comentaban que pagaban tanto por el público, y si ibas con falda corta a la chica le pagaban más. Sí. No, o sea, es que eso es así, o sea, evidentemente tenemos que vender una imagen de un público potencial al que va. Entonces, evidentemente, en este caso, y eso lo hace una empresa, porque evidentemente hay empresas para eso. O sea, la selección de un público en un momento determinado para los programas de Entertainment es lógica. Y ese público, si os fijabais, es una media normalmente de unos 40 para arriba. ¿Por qué? Porque es más fácil jugar con esas personas, porque es más fácil que tengan pérdidas familiares. O sea, es más fácil que, por ejemplo, yo haya perdido a mis padres que una persona de 18 o 20 años. No, pero no solo eso, Manuel, sí, es mucho más simple. Cuando nosotros fuimos, había más posible objetividad porque la gente iba por agencia y no le importaba que haga Entertainment. Pero conforme los programas tienen un éxito rotundo, tenían lista de espera de gente que quería ir. Evidentemente, si hay gente que quiere ir es porque quiere saber, alguna habrá por curiosidad, pero la mayoría. Claro, tienes que preguntar. Es que ya lo tienes hecho.
Y tienes una persona fallecida, claro, venido por eso, claro, es que es fácil, ¿no? Lo tiene muy fácil. Y en ese aspecto os quería comentar una tercera cuestión. Razones, pues bueno, que es el presidente de la Sociedad Espírita de Madrid, le invitaron para que fuera. Y este señor, pues evidentemente dijo que sí, que él iba, pero claro, que iba a llegar allí y iba a decir que esta señora era una estafa. Pero así, porque para tener que dar una vieja edad de comer. No es el hecho de que no le dejaran, sino que directamente le invitaron para que fuera a ver el programa y en un momento determinado para que se convenciera de las supuestas capacidades de esta señora. Claro, este señor llegó allí, no se convenció de nada, pero lo que sí fue gracioso fue el hecho de que vio cómo en un momento determinado a la gente del público, a algunos, los predisponían para decirle, fíjate qué maravilloso es esta mujer, cómo admira todo y cómo en un momento determinado, es decir, que estamos hablando de que es, vamos a ver, es un espectáculo. Entonces, entendamos que eso es un espectáculo, se lleva haciendo desde hace 100 años y se queda haciéndose. ¿Por qué? Porque, sinceramente, hay personas que necesitan un apoyo. Y si en otras épocas el apoyo se buscaba, digamos, en el sacerdote, el cura, como queramos, y hoy en día eso está mal visto, no aceptamos el apoyo psicológico, porque eso es de locos, y nos vamos directamente a caer en manos, no de gente que en un momento determinado tengan sus creencias religiosas y puedan hacer una vida más o menos aceptable, sino de personas de estas que realmente lo que viven es acordes a tu necesidad. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? ¿La última? Bueno, pues yo creo que vamos a otro ámbito, vamos a pasar a otra cosa. Bueno, sí, no, bueno, el vídeo. No se puede ver el vídeo, pero sí que vamos a escuchar el audio, porque no, el vídeo no es realmente importante, el audio, pero creo que es muy significativo por lo que hemos ido comentando y de hecho lo que ha dicho Manuel de la importancia de cómo cada persona vive una cosa, ¿no? De hecho, que una persona vaya a prueba de Piermen y que quiera que hable con esa persona es porque esa persona tiene una necesidad personal previa, ¿no? Es decir, muchas veces los fenómenos, lo que pasa a nuestro alrededor, tanto si has vivido un fenómeno extraño como si has perdido a alguien querido, eso condiciona tu forma de ver estos temas, tanto previamente como a posteriori. Vamos a escuchar el audio para terminar. Esto es un poco rudimentario, ¿eh? Sí. Por cierto, siempre hay gente del público, hay incluso casos de gente, rápidamente lo digo, que incluso se convierten en su propia marca. Hay gente del público que va pasando de programa en programa, incluso se convierten en pequeños personajes que al final se introducen, colaborando en ciertos sketches, en ciertas bromas que van gastando por ahí en otros programas dedicados a este tipo de historias. O sea que incluso hay público que ya se convierten en auténticos personajes. Eso también es otra cuestión. Vamos con ese audio. Del bombo. Sin embargo, el cielo continúa siendo escudriñado por personas como Blaine Forman, con la confianza de que algún día no solo encontrará una prueba de la existencia de extraterrestres, sino también un nuevo mundo. Hasta entonces, tiene que conformarse con un nuevo empleo. Otros buscan la respuesta en su interior. Rocky se trasladó a El Cajón, California, donde predica a los perdidos y a los desesperados. Y así, después de la muerte, el alma desciende al interior de la Tierra, consiguiendo niveles mayores de purificación, hasta alcanzar la luz en el núcleo. Suponiendo, por supuesto, que el alma sea capaz de rendir a los hombres lava. Buscar la verdad sobre los extraterrestres significa un empleo burocrático de 9 a 5 para algunos. Pues aunque la agente Diana Lesky tiene un espíritu noble y un corazón puro, sigue siendo de todas formas una funcionaria federal. En cuanto a su compañero, Reinald Manley, una bomba de relojería de disparates. Su búsqueda de lo desconocido ha afectado tanto a su mente que aún no le dan escalofríos cuando piensa cómo obtendrá un placer de la vida. Crisis George está convencida de que su encuentro fue un mensaje para alentarla a mejorar las condiciones de su mundo y se ha volcado en esta misión con
de 6 será otra cosa. Luego están los que no se preocupan por los extraterrestres y buscan un significado en otros seres humanos. Pocos y afortunados son los que lo encuentran. Pues, aunque quizá no vivamos solos en el universo, a nuestra manera y en nuestro planeta, estamos todos solos. Pues muchas gracias. Ahí está un aplauso para si quieres damos un margen de unos 5 minutos, una cosita así, si alguien tiene que ir al baño que vaya, si alguien quiere beber un poquito de agua también y luego continuamos.